Muy buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander, que tiene esta tarde como protagonista al psiquiatra que está aquí conmigo, un psiquiatra que no solamente ha sido el jefe de servicio de ese departamento en Valdecilla durante muchos años, sino que además ha sido profesor de la Universidad de Cantabria en su materia, que no es otra que la psiquiatría, y que además ha investigado y publicado una importante cantidad de trabajos sobre esta situación y esta materia y asignatura. Y nos viene a hablar además de un personaje muy popular en Santander y en Cantabria, que no es otro que Alberto Pico, el cura Pico, del que seguro que la mayoría de ustedes han conocido y tienen anécdotas interesantes que relatar. Pero lo importante es que escuchemos ahora a Diez Manrique, que nos va a hablar de la figura de Alberto Pico y que seguro que nos va a contar cosas muy interesantes. Al final haremos un coloquio para que ustedes, si quieren, puedan preguntar aquello que consideren oportuno. Y ya sin más, recibamos con un aplauso a Diez Manrique. De un sacerdote, de Alberto Pico. Entonces, como vamos a hablar de un sacerdote, voy a dar unos avisos parroquiales. Uno, que lo que yo voy a decir aquí está publicado en la revista Altamira, que tienen estos señores en el piso de arriba, donde ustedes pueden adquirirla y leer lo que yo voy a decir, pero mejor, porque está escrito y siempre se hace con más calma. Es un aviso. Segundo aviso, hay mucho público, entiendo que por el tirón que tiene Alberto, y muchos de ustedes pues serán socios de esta institución. Aquellos que no lo sean, apresúrense a hacerse socios, porque esta institución, aparte de las majaderías que yo pueda contarles de vez en cuando, pues tiene una serie de actividades de tipo científico, de tipo musical, de cine, de tal, que merecen la pena. Y es una institución que se mantiene pues de el dinero, el poco dinero que aportamos los socios. No tengo intereses comerciales ni en la revista ni en el Ateneo, del que sí que fui parte de la Junta, de una manera espuria. Yo entré aquí nepóticamente porque Carlos Galán me dijo, oye, voy a hacer un cuento contigo. Digo, bueno, pues cuentas conmigo a Carlos Galán. Yo le quería y estaba muy agradecido. Y entonces, pues, y aquí seguí. Cuando vino la nueva presidencia, pues estimé que como yo había entrado por la puerta de atrás y nepóticamente, me parecía elegante irme y por eso me fui, pero vamos, sigo considerándolo mi casa. Bien, dicho esto, como preámbulo vamos a hablar de Alberto Pico. Alberto Pico, estas cosas, voy a exponer lo más brevemente que pueda. Vamos a ver, pueden interrumpir si quieren. Alberto le conocen muchos de ustedes y a lo mejor hasta mejor que yo. Entonces pueden aportar cosas que yo omita. Pueden corregir cosas que yo diga mal. Y pueden contradecirme totalmente, claro. Entonces, no tengan inconveniente en intervenir, aunque yo esté hablando, porque luego seguimos.
Entonces, vamos a dividir la exposición en varios apartados. Uno en que voy a hablar del personaje, dar iba a decir pinceladas, unos brochazos de quién era Alberto Pico. Luego expondré la biografía de Alberto y finalmente las realizaciones debidas a él o por su colaboración, que son realizaciones, son objetivos de tipo social, de tipo docente y de tipo pastoral. Este es un poco el esquema. Cuando veamos que paso mucho tiempo, me interrumpes. Bien, primero vamos a hablar del personaje. El personaje, la RAE en la tercera acepción dice que es una persona singular que destaca por su forma peculiar de actuar o de ser. Alberto destacaba por su forma peculiar de ser y de actuar y de estar. O sea, era un hombre totalmente peculiar. Ahí tienen dos imágenes de su vestir extraño y otra atendiendo a las gaviotas a las que echaba a comer de vez en cuando. Empezaré por decir que Alberto era un cura atípico, totalmente atípico, culto, en contra del aspecto que se le ve así, era un hombre cultísimo, era un hombre que leía mucha filosofía, que leía mucha poesía y que tenía una peculiar espiritualidad grande y una peculiar religiosidad menor y era sobre todo un ser humano, totalmente humano, muy humano. Era una persona controvertida para la sociedad santanderina, de Cantabria en general, pero sobre todo la santanderina, incluso para el propio clero. Y era controvertido porque se le achacaba que tenía escasa pulcritud. Pulcritud en la tercera acepción de la RAE es adecuado en el vestir y en el hablar. Alberto no era adecuado en el vestir, como habéis podido ver. Vamos, no era adecuado en el vestir porque en cuanto le regalaban algo, a los 2 días se lo había dado a alguien, o sea que siempre estaba con desechos. Y no era adecuado en el hablar porque era un hombre muy claro y era un hombre que decía las cosas a cara de perro, con mucha caridad, con mucha afabilidad, pero a cara de perro. Entonces, cuando a la gente se dicen las verdades del barquero que no quiere oír, y sobre todo cuando las dice alguien que sí que las cumple, pues hombre, no son muy bien vistos. Entonces, la sociedad santanderina, que ha sido siempre, hay un refrán que dice, no hay amor mudo, ni montañés, ni vino malo, ni amor mudo, ni montañés sin escudo. Es decir, quien más, quien menos de esta ciudad, sobre todo los de Santander de toda la vida, tenemos blasones y podemos grabarnos en la cinturilla del calzoncillo el escudo de armas de nuestra familia. Bien, entonces somos hidalgos casi todos aquí. Entonces, claro, Alberto no era muy bien visto en parte de esta sociedad hidalga. Y el clero, pues tampoco, porque era un hombre inquietante, como luego veremos. Bien. Entre las cosas que decía Alberto, peculiares de su religiosidad, era que ser cristiano él entendía que era fácil, salvo por un pequeño detalle. Dice que ser cristiano exigía nada más un pequeño acto de fe, creer que Dios es uno y trino, creer en la transubstanciación, creer en la resurrección de la carne. Son cosas tan absurdas que solo hace falta creer en ellas y punto, ya está, solucionado. Diga que lo difícil para ser cristiano es entender y creer de verdad y vivir entendiendo que el que tienes enfrente es Dios,
que Dios está en los que tienes al lado, incluidos los cuñados, las nueras o tal, pues Dios también está ahí. Y eso dice que es el único detalle que tiene de dificultad el ser cristiano, el aceptar eso. Bien, tenía otra serie de peculiaridades sus creencias, entre otras lo de la comunión de los santos. Era un profundo creyente en la comunión de los santos, pero la entendía unidireccionalmente. Él decía, todos los que se mueren van al cielo, coño, porque vamos a ver, no ha muerto un Dios en la cruz para que luego la gente tenga que hacer una parada y fonda a mitad de camino. Entonces todos los que se han muerto están en el Señor. Y entonces no es absurdo que nosotros recemos por los que se han ido, porque no necesitan que recemos. Lo que podemos hacer es pedir a los que se han ido que intercedan por nosotros. Entonces, la comunión de los santos tenía una línea unidireccional que iba de arriba a abajo, nosotros. Bien. Tenía esto sobre los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la Iglesia pues era más laxo todavía, había cosas que le costaba trabajo aceptar, entre ellos el celibato. Decía que, hombre, que él entendía que eso no, y otras cosas. Bien, esta visión de tipo religioso de Alberto solo se rompía en un momento de solemnidad. Él tenía en el prisma rectangular de la iglesia del Carmen, sobria y desembarazada de adornos, pues él decía allí sus sermones, unos sermones muy raros, porque entrabas en la iglesia y decía: Paco, el lunes a ver si me ves que tengo, eso, vamos, no en plena consagración, pero le faltaba poco. Entonces era peculiar en su manera de dar. Y solamente, en ninguna ceremonia él era un hombre sereno. Él reía y disfrutaba con las ceremonias en las que había que disfrutar, y lloraba. Yo le he visto llorar cuando tenía que asistir a ceremonias en las que la gente lloraba con la gente. Entonces, solamente había un momento de solemnidad en los quehaceres religiosos de Alberto, que era cuando daba la solución de los pecados. Esto lo hacía generalmente de manera pública y global. Entonces él ahí sí que se ponía solemne y decía: arrepentíos de vuestras culpas, y yo, uno como vosotros, en nombre de la Iglesia, os perdono vuestras faltas en nombre de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Entonces era el único momento, bueno, ese y otro que era, él estaba, como todos los marineros, enamorado de la Virgen del Carmen. Entonces la Virgen del Carmen era más que Dios, no para él, pero para los marineros. Sí, algún marinero en alguna procesión se acercó a él, un poquitín trompa, no él, el marinero, y dijo: Alberto, la Virgen del Carmen es la hostia. Y dice: tienes razón, hijo. Donde él no sé por dónde iba. ¿Por dónde iba? ¿Cómo? Ah, eso y la Virgen del Carmen. Cuando el coro del barrio cantaba el himno de la Virgen del Carmen, es el único momento que decía gente: aquellos que puedan, que se pongan de pie, si alguno no está impedido. Y entonces, de pie, apagaba un poquitín, atenuaba las luces, y entonces se cantaba la salve marinera como Dios manda, y como la Virgen manda. Bien. Bien.
Una de las brochazos que tenemos que dar a la personalidad de Pico es su sentido del humor. Era un hombre irónico, muy irónico, íbamos de perro a perro, y no nos entendíamos muy bien, y nunca fue sarcástico. Mira que muchas veces tenía motivos para atacar a mucha gente, pero nunca yo le cacé en un sarcasmo, pero era muy, muy irónico. Algunas veces algunas personas no entendían algunas de las cosas que decía. Bien, esa manera de ser, alegre, irónica y mm, colaboradora con los demás y tal, la tuvo desde un principio. Luego hablaremos de su vocación y de su tal. En el seminario, las gentes que convivieron con él ya dicen que era un pájaro de mucho cuidado, en el sentido de movilizar a la gente, en el sentido de dar bromas, en el sentido de... Bien. Hay que decir algo del seminario de Montecorbán. Era un tiempo, en aquellos tiempos no había dinero. Ahora la gente dice, oh, que la vida. No han vivido en el año 40 ninguno. Los que han vivido en el año 40 saben lo que era la vida. Bien, pues en el seminario, como la gente no tenía para estudiar, de manera privada, vamos, hombre, algunos tenían dinero, iban a los Escolapios, a Villacarriedo y a algún sitio más, pero en general la gente no podía estudiar. Pues cuando el cura del pueblo o el maestro del pueblo decía, este chico es listo, el cura se encargaba de embarcarlo al seminario. Si sigue, para sacerdote, y si no sigue, pues ya luego seguirá sus estudios. Entonces era un recurso que se utilizaba espuriamente, no lo sé si espuriamente o no, se utilizaba para formarse gentes que de otra manera no hubieran tenido posibilidad de formarse. De esos, algunos terminaron y hubo gentes, como iban los más listos, pues resulta que había una masa crítica importante entre las gentes que había allí. Y no lo digo porque estuviera mi hermano, pero también es un... Muchos de ellos salieron, entre ellos mi hermano, y son gente... Mi hermano yo le odio profundamente y le tengo envidia, porque es como la Wikipedia, pero sensata. Entonces, cuando yo no tengo alguna cosa, digo, José Antonio, ¿dónde? Y se lo sabe todo. Bueno, entonces, en aquel seminario había muchísima gente que se lo sabía todo. De allí salieron los niceas, de allí salieron los usinos, de allí salieron... antes de ellos estuvo hasta el duque de Alba, estuvo en el seminario de Montecorbán. Tomás, gente muy importante que salió de ese seminario. Unos siguieron y otros pues no siguieron. Bien, digo que ya allí era proverbial el sentido del humor y la ironía de Alberto. Yo no sé si me va a dar tiempo. ¿Sí? Bien. Digo, ya es proverbial, con cualquiera que hables de las gentes que estuvo con él, lo irónico y lo colaborador que era ya en el seminario. Yo después le he oído muchos anécdotas que demuestran su ironía y su sentido del humor. Entre ellos, él estuvo en Secadura, en un pueblecito de la Junta de Voto, y de los primeros sitios que estuvo, pues eran unos pueblecitos pequeños, y nada más llegar, le invitaron a un funeral. Los funerales, la parafernalia del funeral dependía de la posición económica del señor que se iba a o que se había enterrado. Entonces, cuando el señor era de categoría, pues se revestían 3 sacerdotes
y con hábitos muy luctuosos y muy dorados, y se cantaba la misa de 3 y luego se cantaban los responsos. Entonces cuenta Alberto que terminada la misa solemne empezaron a cantar los responsos y en una iglesiuca de estas de pueblo, oscura, húmeda, dice que él de repente empezó a oír como una especie de truenos que caían, un ruido infernal, y que se sobresaltó. Entonces, ¿qué sucedía? Que era costumbre, cuando terminaba el responso, las gentes del lugar llevaban dinero en monedas en los bolsillos y los tiraban encima de la caja del difunto. Bien, entonces un responso, otro perdigonazo de aquellos, otro responso, y ya Alberto le dice al sacerdote que le había invitado, que era un hombre adocenado y quizá poco espiritual, le dice, oye, ¿esto cuándo se acaba? Dice, chaval, en lo que las truchas pican no se retira la caña. ¿Eh? El hombre terminó de aquellas... Cuento esto para que vean el sentido del humor que este hombre tenía. Otra anécdota que cuenta es el Tuco. El Tuco era un alcohólico que, vamos, digo, el Tuco no es ninguna persona real, pero sí que es un señor real, alguien que tenía una cirrosis hepática que le asomaba el hígado por debajo de la pernera del pantalón. Y entonces la tercera vez que ingresó en Valdecilla, pues el hombre se moría, como Dios manda. Y los capellanes de Valdecilla, de una manera prudente y cariñosa, pues estaban tras de él. Dice, hombre, no se sabe la vida, a lo mejor. Y él, no, yo tengo cura. Y bueno, el cura otra vez volvían y dice que no, que yo tengo cura. A las 7:15 de la tarde llega Alberto y dice, me cago en la hostia. Alberto, si no vienes, estos cabrones me confiesan. No sé cómo... Digo las palabras que él decía y que yo he oído siempre. Ustedes me perdonan. Entonces, no sé cómo terminaría aquello, pero me imagino que terminaría con Alberto a la cabecera del Señor diciendo, arrepéntete de tus culpas y yo, Alberto, uno como tú, te absuelvo tus pecados. Bien. Otra anécdota que contaba es para exponer la prontitud en la respuesta que tenían las gentes del pesquero. Él decía que había 3 tipos de personas, los buenos, los malos y la gente de la mar. Entonces la gente de la mar era una gente especial y lista, con la respuesta rápida, y contaba que se encontraron 2 rederas y dice, hombre, Ramonita, pues hacía mucho que no te veía. Y dice, pero no sabes, estaba a la muerte. Un pie en Valdecilla y otro en Ciriego. ¿Qué te parece? Y dice, hombre, pues me parece que te daba el coño a la altura de la Albericia. Entonces, este era Alberto y este era el mundo que manejaba Alberto. Bien. Bien. Vamos a hablar ahora de la biografía. Nació Alberto en La Habana, en el 31. Era un poquitín mayor que yo, muy poco, pero un poco mayor que yo. Y yo he dicho siempre, vamos a ver, yo no soy nacionalista. Yo creo que los nacionalismos llevaron a la ruina a Europa y al mundo, y es un cáncer que sigue existiendo, por desgracia nuestra. Bien. Pero lo que sí es cierto es que los lugares donde se nace y el clima que uno tiene en su infancia provocan una impronta en nosotros que nos hace distinto. Entonces hay gente de non que nace en sitios esquinados y hay gente maja que nace en sitios permisivos. Entonces Alberto nació en La Habana
y de alguna manera tiene la peculiaridad que tienen los hispanoamericanos en general y los cubanos en particular, de ser amables, permisivos, cariñosos, y esto de alguna manera se hereda, porque decía Dawkins que aparte de los genes con los cuales recibimos la dotación física de nuestro cuerpo, recibimos por parte de las gentes con las que convivimos, sobre todo en nuestra infancia, lo que él llamó los memes, en reciprocidad con los genes. Bien, digo que nació en La Habana, su familia se rompe, el matrimonio se rompe, y entonces él se viene a Guriezo, viene la madre, se viene a Guriezo, a la casa familiar, y entonces empieza la vida de Alberto en Guriezo. La madre luego murió también pronto, y entonces en esta casa donde él viene a vivir, que era la casa familiar, vivía el cura, el párroco del pueblo, que era don Feliciano Calvo de la Riva, persona importante, que luego hablaremos de él, y que Alberto, en una economía infantil del lenguaje, llamaba curanono. Curanono prohija a Alberto, se lo lleva con él desde que es pequeñito, y Curanono es párroco del Santoña del 37 al 41, es rector del seminario de Montecorbán del 56 al 78 y es luego párroco, no, del 45, perdón, y es párroco de Santa Lucía del 56 al 78. En todas estas peregrinajes de don Feliciano Calvo de la Riva, Alberto la acompaña, ¿eh? Entonces, él vive en un medio clerical desde que nace hasta que se muere, de tal forma que dice, yo me di cuenta que tenía vocación cuando ya era sacerdote, entonces le encarrila y termina siendo sacerdote. Bien. Cuando termina su seminario, él se enrola en la Marina Mercante. Él tenía la ilusión de ir a Cuba a ver a su padre y a la familia que su padre había formado, y la mejor solución era ese. Entonces estuvo como capellán. Aquí había 3 barcos, 3 vapores que hacían el viaje a las Indias, el Comillas, no sé cuánto, y el Alonso de Ojeda. El Alonso de Ojeda lo había readaptado los armadores que lo habían fabricado, el Cano, para ser el buque escuela de la Marina Mercante. Entonces, ahí se enrola Alberto de capellán y efectivamente va a Cuba, conoce a su familia. La vivencia que él tiene de su encuentro familiar y de su infancia en general es una vivencia de pérdida, ¿eh? No. Bien. Una vez que viene de este periplo marinero, es destinado a Laredo. En Laredo está muy poquito tiempo de coadjutor, pero deja, en todos los sitios donde va, deja huellas, huellas afectivas. Todavía le visitaban gentes que había conocido en su infancia en pueblecitos de estos. Vamos, no digo pueblecitos de Secadura, de Llanes, de San Mamés de Aras. Bien. Y en el año 66 se produce el cataclismo y es designado coadjutor en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del barrio pesquero. Y ahí empieza el periplo del barrio pesquero de Alberto, que le marca a fuego y que va a definir su vida en el futuro.
Cuando llega al barrio pesquero, se encuentra con otros dos iluminados, luego se añadió alguno más. Julián vino más tarde, pero bueno, Julián ya vino en el 70 y tanto. Pero cuando él llega se encuentra Simón Altuna y Miguel Bravo, que eran dos despatarrados, digo despatarrados en el sentido cariñoso del término, del estilo de él. Bien, y ellos se reunían y entienden que existen unos graves problemas en el barrio de tipo socioeconómico, unos graves problemas docentes y unos graves problemas de tipo religioso. Y ahí empiezan los hombres a cavilar. Como no se puede resolver todo, empiezan a decidir en qué se puede ayudar más. Entonces, el barrio pesquero era un gueto que es un gueto bien construido. Quiero decir que no, lo que es positivo hay que decir que es positivo. Son unas viviendas dignas, higiénicas, perfectamente fabricadas, con unos medios para subsistir el barrio magníficos, pero lo convierte en un gueto. Eso, allí están los marineros y tal. Y supone un desheredarlos de lo que tenían. Ellos vivían en Puerto Chico, las casas eran malas y no sé qué, pero ahí vivían. Entonces, Santander se convierte o se va convirtiendo en una ciudad elegante, y el olor y el oficio de aquellas gentes de la mar cuadraba mal con una ciudad moderna en expansión. Entonces, entre eso y la necesidad estatal de ayudar a la gente y de buscarle socialmente salidas, pues en los terrenos del ensanche de Maliaño se construye el barrio pesquero. Bien, el barrio pesquero, a pesar de que, bueno, de que hay algún romanticismo con respecto a él, era un gueto, y era un gueto miserable, pobre, donde abundaba el desempleo. Hombre, no había gente, los armadores y alguna gente que tal, que tenía su barco y que tenía tal, pues vivían bien. Yo no digo que todo el mundo viviera mal, pero la mayoría de la gente vivía mal. Había un desempleo terrible, había drogadicciones, sobre todo alcohol. El alcohol, había más alcohol que agua en la mar, vamos. Y en este medio, terrible, sin paliativos, pues los tres curas iluminados se reunían, y alguien más que les acompañaba, y en esas reuniones que tenían nocturnas se planteaban qué problemas están no resueltos. Y claro, estaban no resueltos todos. Entonces, como estaba todo no resuelto, deciden empezar por alguno, solucionar algunos. Este sentido social del trabajo los convierte, bueno, ellos ya estaban convertidos, Alberto se convierte en un cura de izquierdas. Es un momento en que están floreciendo los curas obreros, en que están floreciendo la doctrina de la social. Es un momento en que el obispo de Palencia, Castellanos, estaría ya dándole vueltas a Bolivia y a sus pobres de allí, y ya sabéis que renunció al obispado para marcharse de misionero allá. Entonces es un momento en que está floreciendo una postura social importante de la Iglesia, a veces mal vista. Y
ellos, a pesar de que están inmersos en un trabajo de tipo social y obrero, no, no olvidan la espiritualidad. Entonces Alberto de vez en cuando iba a cargar batería con el Padre Alegría a Madrid, y el Padre Alegría y el del Pozo del Tío Raimundo eran un poco sus modelos. ¿Eh? Bien, entonces ahí tienen las casas del barrio pesquero. Es una pena porque cuando se hizo, estas casas tenían unos aleros y luego los desmocharon y perdió mucho, era mucho más bonito el barrio. Bien, ahí tienen el puerto. Un inciso sobre la lonja. La lonja, que ven ahí mal porque hay muchos edificios detrás, es una construcción racionalista de González Riancho, y ahí lo cito porque fue una de las peleas de Alberto. Alberto tenía peleas todos los días, o sea que no, pero bueno, no porque por la importancia racionalista arquitectónica de la lonja, sino porque era un sitio que tenía el afecto y el recuerdo entrañable de las gentes del barrio. ¿Por qué? Porque cuando moría había algún ahogado, y en la libreta que tenía Alberto había 42, si mal no recuerdo, algunos de ellos adolescentes, casi críos. Entonces, cuando se ahogaban en la mar y los iban a buscar y los traían, hasta que el juzgado levantaba los cadáveres y se organizaban los festejos fúnebres, pues los cadáveres se quedaban en la lonja. Entonces era el último sitio, el último reducto que tenían la gente con sus deudos, y Alberto le molestaba mucho que tiraran eso, pero bueno, lo tiraron. Bien, como digo, como no podían resolver todo, dijeron, bueno, vamos a empezar por algún sitio. Y entonces empezaron por los niños. Los niños, decía Alberto, que los ojos de los niños siempre están mirando a Dios. Yo no sé si es cierto o no. Lo que sí doy fe, y se lo decía él, digo, yo no lo sé, pero lo que sí es que Dios está mirando siempre a los niños que tú llevas en el coche, porque los vas a estrellar un día todos. Porque andaba con un coche, un fotingo extraño, siempre metía 10, 12 niños y los llevaba por ahí a bares a comer cosas. Bien, entonces se plantean que los niños tengan al menos 3 comidas al día, los pequeños. La mujer, que siempre ha estado, casi siempre, maltratada, en aquel momento estaba muy maltratada. No había trabajo, los pocos trabajos que tenían eran asalto de mata y mal, y los niños pues los tenían que dejar en casa con una hermana mayor puede ser pues que ya tuviera 6 o 7 años, quiero decir, ya claro, capaz de cuidar a un niño pequeño. Entonces, o un vecino, vecina, oye, de vez en cuando echarle un ojo a ver si se ha muerto el niño, ¿eh? Y este era el vivir de la mujer en el barrio pesquero. Entonces, se plantean la necesidad de dotar una guardería. Ya Altuna, uno de los iluminados que estaban antes que Alberto, ya había hecho gestiones, y en el año 63 el Obispado y Cáritas crean la guardería Marqués de Balcácer del barrio pesquero. Bien. Parte del trabajo de estos 3 iluminados es conseguir dinero para mantener la guardería. Entonces van a las instituciones. Alberto siempre se le escuchó en todas las instituciones. No digo que se le hiciera caso, no, eso es otra cosa, pero escucharle sí. Él
y entraba con Pedro por su casa en los sitios. Bien, entonces la guardería mm, se nutre en su atención de monjas mercedarias, que era una comunidad que había fundado el padre Segrí en Granada a finales del siglo pasado, y hay dos personas que me interesa citar, que son Sor Juana María y Sor Águeda. Son dos monjas, ya yo las conocí, alguna muy viejecita, que han amamantado a medio barrio pesquero, ¿eh? Es decir, todavía mucha gente viene a verlas, o venía, perdón. Bien, entonces ese es uno de los sitios donde ponen su esfuerzo estas tres personas. Esa es la guardería. Otro tema que se plantean es la docencia. En aquel momento no había centros docentes públicos, no en el barrio pesquero, en todo la zona suroeste de Santander. El único centro que había era un centro de enseñanza, que no me acuerdo cómo se llama, que estaba por la calle Madrid o así, y los demás eran centros privados, claro, donde en el barrio pesquero era imposible ir a un centro privado. Entonces, Bravo, en el 60, consigue que se cree un instituto masculino filial de Santa Clara. A estos chicos le daban clase personas del barrio, entre ellos Alberto Pico le daba religión. Le daba religión, yo no sé qué le enseñaría, pero bueno, le daba religión. Entonces, antes de ir a examinarse a Santa Clara, les hacían un examen para ver cómo iban, casero. Entonces le había hablado a Alberto de la naturaleza de Dios, no sé qué le diría de la naturaleza de Dios. Había leído a San Agustín por aquellos días. Y le puso el examen a los chicos, la naturaleza de Dios, con que al cabo de un minuto mal contado, se levanta uno y dice, ya está. Y le deja el papel allí, ¿no? Con que ya se marchan y dice, ¿qué tal, don Alberto? Dice, bien. Y había puesto, la naturaleza de Dios es cojonuda. ¿Me aprobarán? Dice, hombre, yo creo que sí, con esta respuesta. Hombre, quizá no se puede decir más de la naturaleza de Dios, ¿eh? No, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Bien, entonces se crea en el 70, se crea el Instituto Mixto. Aquí hay que citar a unas personas que tuvieron una importancia grande en el funcionamiento del instituto, que son Celia Balbuena, Cendreros, no está, Gaviola y Tomás. Tomás todavía está por ahí, y Tomás dejó la seguridad de su cátedra en el Instituto de Torrelavega para venirse a la inseguridad del barrio pesquero por la amistad fraterna que le unía con Alberto, ¿eh? Entonces, bien, ¿qué pasa con el instituto? Pues el instituto produce el milagro de diluir el aislamiento del barrio pesquero. En aquellos tiempos, cuando la gente tenía que hacer alguna gestión en el centro, decía, vamos a Santander. Entonces salían del barrio a Santander. Al crearse el instituto, el suroeste de la ciudad, que eran más de 25.000 habitantes y que no tenían centros docentes, ¿qué pasa? Que se incorporan Castilla-La Armida, la otra, la que va, y toda esa zona, se incorporan al Instituto del Barrio Pesquero. Entonces, ¿qué pasa? Que por ósmosis se produce
no una salida del barrio pesquero a la ciudad, sino una entrada de la ciudad en el barrio pesquero. Entonces, esa es una dilución importante que contribuyó muchísimo a la pérdida del aislamiento. Bien, posteriormente ese instituto se hizo nuevo en la calle Castilla y lleva el nombre de Alberto Pico, yo creo que con toda la justicia del mundo. Bien. Para las atenciones de las necesidades que iban teniendo, he dicho las gordas, pero luego había otras intermedias. Estas personas se valían de todos, pero sobre todo Alberto se valía de sus amistades. Llegaba, te sableaba amablemente, te decía para qué y te decía el resultado de lo que habías aportado. Recurría a las instituciones, aburría a las ovejas, vamos, no dejó títere con cabeza de instituciones en todo Santander. Recurría a los profesionales, abogados, médicos. Los médicos los tenía aburridísimos, pero aburridísimos. Yo tuve una relación extraña con él porque teníamos clientes comunes. Vamos, teníamos muchas cosas comunes, pero clientes. Entonces, el hombre, como yo era jefe de servicio de Valdecilla, de psiquiatría, pues alcohólicos, drogadictos de otro tipo, descompensados de muchos tipos, pues me llamaba a cualquier hora del día o de la noche, de manera inmisericordia. Me decía, hombre, estarás aburrido de mí. Digo, no, Alberto, tú eres la persona que más me acercas a Dios, porque cuando llamas digo, Dios mío, ¿cuándo te lo llevarás? Entonces, a los que iba, masacraba a los profesionales. En Valdecilla el 90% de los médicos eran amigos suyos, por ahí hay alguno, abogados, otros sacerdotes, etcétera, etcétera. Desconocidos de diversas raleas. Sí, de repente, cuando se arregló el tejado de la iglesia, que estaba ruinoso, él preguntó, oye, ¿se lo podría decir a este hombre, al mexicano? Se me olvida siempre, Eulalio. ¿Se podría decir Eulalio? Eulalio era republicano. Y digo, hombre, yo creo que sí. Entonces escribió una carta y Eulalio le dijo, pide 2 presupuestos y el que más te convenga que se haga y se hizo. En compensación vino Eulalio y se le ocurrió ir al barrio cuando todavía no se había terminado la misa, se estaba terminando la misa, y se le ocurrió entrar, entró allí, se sentó tímidamente en la última fila, y Alberto, que lo vio, dijo, a ver, que sepáis que el tejado lo ha arreglado Eulalio Ferrer, que además es comunista. Venga. Así era Alberto, bien. No tenía distinciones sociales ni de credos. Dios era para todos. Cuando se muere Pepe Hierro, pues hacen una ceremonia y la oficia Alberto. Y al terminar la ceremonia alguien le pregunta, Alberto, ¿Pepe creía en Dios? Y dice, no lo sé, pero yo estoy seguro que Dios creía en Pepe Hierro. Dios era para todos. Bien. No había distinciones de ningún tipo. Tenía el Albert House, era
él tenía una oficina y un piso en unas dependencias de la iglesia. Entonces, como el piso era muy grande para sus necesidades, que eran pequeñas, y además andaba salto de mata por las casas comiendo y tal, no necesitaba mucho el piso, pues tenía inquilinos, metía en el piso a los desarrapados de la fortuna, que algunos de ellos, yo alguna vez reñí con él, porque hubo gente que sí, que aprovechó el estar allí, incluso para formarse y para tal, pero hubo gente que se aprovechó y bueno, bien, la vida es la vida. Entonces, en el barrio, a la casa de Alberto le llamaban el Albert House. Bien. Otra de las acciones que vamos bien, no creo, ¿eh? Otra de las acciones que se plantean es la acción pastoral. Las gentes en el barrio no han sido nunca muy religiosas. Hombre, creían en la Virgen del Carmen, eso sí, pero vamos, aparte de eso no han sido siempre muy religiosas. Pero él no le preocupaba el catequizar a la gente. Yo nunca le oí un sermón en la iglesia. Decía lo que le parecía, como el Evangelio ya lo habíamos oído, pues luego hablaba pues de qué sé yo, cuando dieron la vuelta al mundo a ver al Pachi Rivero, que era de la parroquia, pues nos decía todos los días, todos los sábados en la iglesia, cómo iba la regata. Dice, no ha avanzado, no ha avanzado. Esto podía decirlo al terminar la homilía, o podía decirlo en medio de la homilía, o podía decirlo en medio de la celebración, ¿no? Bien, entonces sus sermones eran sermones siempre, bueno, muy light. Pero él era un factor de cohesión, su presencia. Él, no le preocupaba mucho, la gente blasfemaba en el barrio. Y Alberto decía que, hombre, que lo importante no es la blasfemia, sino la intención blasfema. Que blasfeme la gente no tiene importancia, lo que tiene importancia es la intención. Para ejemplarizar el problema de la blasfemia, cuenta que en un día de estos que se hace una medio galerna, los que sois de aquí os lo sabéis de memoria, cuando hay viento sur y de repente rola al norte, pues la entrada en Navarra de la bahía es difícil. Ahora ya tienen sus medios y saben cómo va a hacer puntualmente, pero entonces pues la gente cuando veía que se ponía aquello mal, pues cogían los barquitos aquellos y se metían. Cuando llegabas a la barra de la bahía, pues había un muro de agua terrible que había que pasar, y lo que hacían era aprobar la barra, poner el motor a lo máximo que daba y Virgen del Carmen adelante. Entonces estaba atravesando un barquito de esos y vieron que el patrón se santiguaba, se persignaba de manera compulsiva, arrodillado. Y cuando llegaron le dije, ¿qué hacías? Dice, no, yo rezaba. Y dice, ¿qué decías? Dice, yo decía, Virgen del Carmen, me cago en la hostia, que nos salven. Entonces, eso para Alberto dice, ese día Dios estaría sonriendo. Bien. No se preocupó mucho de sermonear. A través de sus ceremonias, él se abría al barrio y esa fue toda su doctrina. Hoy hace exactamente 10 años que se murió. Cuando él despedía a alguna persona de las que quería, solía rezar una bendición irlandesa que llevaba escrita. Lleva escrito
una serie de papelucos en el bolsillo, que se olvidaba la mayoría de las veces de ellos, pero bueno, llevaba escritas las cosas. Tenía una bendición irlandesa, yo recordaré en parte, y que no le voy a decir nada más que unas pequeñas estrofas, y que venía a decir lo siguiente, que la muerte era una despedida. Entonces dice, a partir de ahora, que los caminos salgan a nuestro encuentro, que el sol brille siempre en nuestro rostro, que el viento nos dé siempre de espalda, que la lluvia caiga mansamente sobre los campos, que nos acordemos siempre de aquellos que quisimos y que nos quisieron, y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios nos tenga a todos en el cuenco de sus manos. Amén. Sí. Hombre, ¿Qué tal? Mira, esto, desde luego, qué bien, no, mejor que tú nadie puede enfocar algo sobre Alberto Pico, estoy seguro. Y el conocimiento que había por parte de Santander, de toda la sociedad, prácticamente es el único que tiene un instituto con su nombre en vida, me parece a mí, ¿no? ¿cómo? Que prácticamente era el único que tiene un instituto con su nombre Sí, estando en vida. sí. No suele ser frecuente Sí, no es muy frecuente, o no. igual y casi imposible de encontrar otro. Bueno, Hombre, se lo merecía, ¿eh? desde luego, era un reconocimiento muy importante por parte de toda la sociedad santanderina, ¿no? Eh, Y luego, lo que tú decías de algunos que tenían fe o que no tenían fe, yo conozco algún caso, claro, no puedo decir quién exactamente, pero un ateo, casi se puede decir de renombre, y, y antes de morir, que ya sabía que le quedaba poco, unos cuantos meses, un tiempo, no podía pasar sin estar todos los días en la compañía de Alberto, cambiando impresiones sobre cosas que no tenían nada que ver sobre aquí y el más allá. Pero bueno, era la forma de sentirse amparado, ¿no? Y luego, no sé si tú recuerdas o sabes una anécdota que tuvo con el obispo, que le llamó una vez porque le habían sorprendido o le sorprendían que llevaba a una en la Vespa. eh. Eso, ¿tú sabes eso? No. No, ah, No, hombre, al obispo le hizo muchas barrabasadas, mm, porque entre las cosas que hizo es que le invitó una vez a una misa, yo creo que fue el Día del Carmen, y, y cuando iba a dar la absolución, pues Alberto hizo lo que hacía siempre: hermanos, arrepentíos de vuestros pecados, y aquí, don fulano y yo, os absolvemos de vuestras culpas, amén. ¿Eh? Entonces, yo creo que lo trasladaron, aquel obispo lo trasladaron en virtud de esa bendición genérica. pues sí, sí. Yo creo que lo de la Vespa le llamó la atención y Sí. le llamó a su sitio, al obispado, y dijo, oye, Alberto, que me dicen que vas por ahí con una en la Vespa. Y le dio unas respuestas de las suyas, de las que tú sabes expresar mejor, con esa gracia, pero más o menos le dijo, bueno, mientras vamos en la Vespa, no hacemos nada, Ah, no podemos hacer nada. sí. Vamos a ver, a lo mejor he sido demasiado jocoso en mi planteamiento. Era un hombre, como he dicho, profundamente espiritual, y eso es algo que hay que nos tendríamos que extender en qué es la espiritualidad. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religiosidad. ¿Eh? Espiritualidad es la necesidad que tiene el hombre de trascender, y que no sale espontáneamente como las setas. Ha tenido que
tener el individuo humano una evolución filogenética y ontogenética para ir madurando su conciencia, conocerse a sí mismo, y tener conciencia del mundo y conciencia de los que están alrededor. Entonces, al interactuar con nosotros, y cuando el hombre empieza a ser generoso, cuando yo digo siempre que se llega a Dios por la pata de venado, cuando tú tienes una familia que mantener, tienes una pata de venado y le das al otro parte de la pata porque tiene una conciencia similar a la tuya, ahí empieza la comunión humana. Cuando ves que, hombre, que se te va marchando la gente alrededor, que tenemos un código de barras pegado a la piel y que se va cumpliendo inexorablemente, entonces el hombre tiene la necesidad de trascender, tiene que haber algo más allá. Y ahí empieza la búsqueda de Dios. Eso es la espiritualidad. Vamos, de ahí nace la espiritualidad. ¿Qué hace la religión? La religión coge esa espiritualidad, la marca con normas, la marca con credos, la marca con ritos y la convierte en religión. Entonces, una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Alberto era un hombre terriblemente espiritual y escasamente religioso en el sentido que entendemos de ley, ¿eh? Muy buenas. Yo soy guriezano, casi me he criado con él, con Albertico, del mismo barrio. La madre, doña Magdalena, que así le llamaban a la madre, doña Magdalena y don José, los hermanos, que eran indianos de Cuba. Y lo atendieron Segunda Gutiérrez, Segunda Revilla y su hija María García. Son los que le criaron, porque cuando aquello estaba allí, don Feliciano, el cual me bautizó a mí, yo fui bautizado por don Feliciano Calvo, y allí estuvo los primeros años. Y es una cosa extraña, que nos extraña siempre a los de Guriezo, porque Alberto, allí, que se sepa, nadie los trató mal. Pero él nunca habla de Guriezo. Ahora mismo en toda la conferencia ha salido nombrado una vez nada más. Don Feliciano estuvo varios años, bastantes años, en Guriezo y de allí pasó a Santoña y le llevó a estudiar. Pero Alberto, una pena, yo hablaba mucho con él de aquí en Zacarías, lo atendía, me gustaba hablar con él porque yo creo que tenía santidad dentro, pero ¿por qué no presumía de su Guriezo, de padre y madre, y del nombre de la Bollada, que es el único sitio donde hay apellidos Bollada, es en Guriezo porque hay un barrio que se llama La Bollada. Sí, pues muchas gracias. Vamos, en Guriezo sí, él estuvo de párroco, don Feliciano, del 30 al 37, 7 años. Él no mencionaba nunca a Guriezo aquí en Santander. No, No, yo le pregunto si lo mencionaba alguna vez, si tenía alguna causa, porque allí nadie sabe las causas, por qué él no mencionaba el sitio donde verdaderamente él había nacido. Pues yo también tengo una hija que me nació en El Salvador, salvadoreña, que va, mi hija es de Laredo, de Cantabria y de España. O sea, y lo mismo él no estuvo allí muy poquísimo tiempo, y además era una familia, vuelvo a decir, que era una familia que se llamaban a la madre, doña Magdalena, a la cual tuve yo también el honor de ser monaguillo cuando la enterramos allí, a doña Magdalena. Y allí tienen su sepulcro, en un lugar muy bonito, y
y además está un vecino a menos de 5 metros donde tenemos el panteón nosotros, la familia Puente, yo. Sí. Bueno, hombre, yo me llevaba bien con Alberto, pero no se confesaba conmigo. Entonces, alguna vez me habló de Guriezo, pero ignoro por qué no hablaba mucho de Guriezo. Pues yo no tengo datos, ¿eh? Pero no creo que tuviera enemistades, ni no era hombre de tener rencores, ¿eh? Eso seguro. Sí. En YouTube tienen un documental donde uno de los personajes es Don Alberto. Se llama Gentes de la Mar, que es muy interesante. Y ahí se ve a Don Alberto en estado puro. Lo recomiendo. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, él decía que había 3 tipos de personas: buenos, malos y gente de la mar, ¿eh? Como vamos de anécdotas, yo también voy a contar una anécdota de Alberto. Alberto no solo era caritativo con la gente del barrio pesquero y de todos los que le rodeaban. En el barrio pesquero ningún gato pasaba hambre. Recogía todos los gatos habidos y de por haber y los llevaba a Villanueva, a casa de don Feliciano, donde se los criaban. Pero le llevaba todas las semanas la comida y la comida para los que le criaban los gatos. O sea que... Muy bien. Y muchas más cosas. Sí, él, vamos, no ha dicho algo importante. No solo era caritativo con la gente del barrio pesquero. En la guardería entraron, no digo muchos, pero niños, cuando la guardería del barrio pesquero era un centro mucho mejor y más importante que los que no existían fuera, que fuera no había guardería. Entonces Alberto, alguna vez de la mano, llevó algún desheredado de la fortuna con los otros desheredados de la fortuna. Y eso, vamos, más de una vez y más de 2. Que me gustaría, ya que tengo el micro en la mano, que yo he venido a la conferencia porque yo me relacionaba mucho con Alberto, porque soy sobrina de don Feliciano. Y me gustaría a ver si hay algún sobrino algún hijo de José Manuel, que los conocía yo tanto y ya hace mucho que no veo a nadie. Y he venido con ese afán también, aparte de escucharle a usted. Pues nada, si hay alguien de la familia, que se ponga en contacto con ella luego. No, yo quería decir, respecto a lo de recoger a los desheredados de la fortuna, que no eran solo del barrio pesquero. Yo he sido trabajadora social en el Centro de Salud de Tazoña, un sitio donde había todos los drogadictos del mundo estaban allí, o por lo menos había muchísimos. En unos años en que no había apenas recursos para atenderlos. Y Alberto era un recurso en sí, porque sabíamos que si había un problema especialmente con un muchacho, nos lo acogía en su casa. Sí, Él tenía en su casa problemas. En el Albert House había tiempos que era una sucursal del psiquiátrico. Yo les voy a contar una anécdota de Alberto con mi marido. Mi marido era González de Córdoba y tenía relación con él, mucha. Tenía que hacer un viaje a Estados Unidos, que lo sabía que tenía que ir representando a España en unos Juegos Paralímpicos. Y entonces, pues se llevaban mucho los cursos de inglés. Mi marido no sabía inglés, pero se compró un curso creyendo que por el curso iba a aprender inglés. Bueno, pues el curso se quedó en casa. Y un día me dice, oye, ese curso de inglés se lo vamos a regalar a Alberto Pico. Y yo cogí y lo llevé encantada además de quitármelo de casa, porque era cantidad de instrumentos. Y
Y cuando muere mi marido, viene al funeral, Alberto, y no se le ocurre otra cosa que decir, entre otras cosas, alabando a mi marido. Y además, gracias a Paco, todos los niños del barrio pesquero saben inglés. ¿Eh? Así. Tendrán que hacer el desayuno ustedes, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y nos vamos, ¿no?